¿Qué tal? De nuevo sin mentiras con todos ustedes. Hace pocos días atrás, el presidente de la República ordenó ir duro contra los Tancol y buscar palmo a palmo montañas, ríos, mares, a las bandas irregulares que hay en Venezuela. Esa orden se está cumpliendo a cabalidad poco a poco. Y es que las Fuerzas Armadas de Venezuela han ido tras la búsqueda, porque aquí, imagínense ustedes, en los últimos años, bueno, esto se nos convirtió prácticamente en una Somalia. Hasta piratas del Caribe había aquí. Entonces ya comienza el rastreo, el escudriñamiento e ir hacia la búsqueda de esos piratas que se pasan abalanzándose, secuestrando allí en nuestros mares, en nuestros ríos. Y por eso se ha activado todo el despliegue de seguridad para ir tras la búsqueda de estos grupos irregulares. Pero no conforme con ello, estas son las imágenes de algunas de las lanchas. Aquí en Venezuela, miren, vamos a quitar este sonido acá. Vamos a dejar correr esto. Esto es en las últimas semanas una lucha incesante contra las Tancol. Ustedes saben cuáles son las Tancol o de dónde provienen las Tancol. Vienen desde Colombia. Tráfico transfronterizo. Quieren meter la harina y la blanca como dé lugar por Venezuela. Quieren agarrar esto como un pasadizo hacia Centroamérica y luego de allí a Europa y luego de allí hacia el país de las hamburguesas. Y esto es una lucha que se está dando ahorita, desmantelamiento de campamentos, material estratégico que se está colectando, cualquier cantidad de bandas se había hecho, armas contra la República en los últimos años aquí en Venezuela, y ahora se le está dando durísimo a todas estas bandas y las van a buscar ahora en cada estado, en las montañas donde se escondan, donde ellos tengan escondites. Allí va a ir el sistema de justicia y las autoridades venezolanas para tratar de desmantelar y de que no sigan provocando acciones violentas en Venezuela. Aquí hay más información. Estos son los recorridos que está haciendo la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en los límites fronterizos. Es muy difícil la situación ahorita mismo en Colombia, muy difícil con la violencia, con la guerra entre grupos armados contra la seguridad del país vecino, y aquí tenemos que estar alerta y atentos para ir tras esas bandas y tras esos grupos que están allí violando nuestro sistema de justicia. Vamos a escuchar parte de las declaraciones del jefe del CEOFAN, Hernández Lara. Vamos a escucharlo. Y reparando todo el material de guerra, no importando su data, del Ejército Bolivariano de Venezuela. Juntos sí podemos, con perfecta unión cívico-militar, con nuestros obreros, nuestros oficiales, Muy pocos venezolanos saben la cantidad de armas que estaban abandonadas, compradas al país de Hollywood y que no renovaron licencia y que se están renovando con tecnología inversa, con tecnología 100% venezolana, helicópteros, aviones, armas de guerra, de todo tipo, tanques. Venezuela se está armando de una manera poderosa para convertirse en uno de los ejércitos más temibles que hay en América Latina. En el mundo, estamos en el puesto 40 y pico y mejorando cada año, porque aquí se nos asedió y aquí se nos han metido cualquier cantidad de grupos irregulares, sobre todo del vecino país, para tratar de enrarecer todo este ambiente de paz que era nuestro país. Estas son imágenes de la cantidad de esa harina que hay en los límites fronterizos, que es muy difícil, una frontera extensa, más de 2.200 kilómetros de frontera. No es mantequilla, no es cualquier cosa, y hay que lidiar con eso. Hay que lidiar con la corrupción, hay que lidiar con todo. Miren la cantidad de material estratégico. Miren, amigos de Venezuela y del mundo que nos siguen en este canal. Aquí en Venezuela se han dado la tarea a las bandas, los grupos irregulares, de desvalijar todo cuanto sea público aquí en Venezuela. Hospitales, escuelas, centros deportivos, de todo. No solamente para robar, sino para
traficar estos materiales estratégicos que estamos viendo allí en pantalla, hospitales, ornato de la ciudad, barandas, semáforos, luces, una cosa horrorosa. Y con eso el combate es fuerte, pero está todavía lejos de que sea erradicado, pero se le han dado golpes todos los días y golpes certeros a todo lo que tiene que ver con este tráfico de material estratégico, con el tráfico de la blanca, que viene pues desde el vecino país y que tratan de instaurarse a como dé lugar en nuestro territorio. Por eso se da esa orden, porque entre otras cosas, aquí hemos recibido cualquier cantidad de sabotaje en todos los ámbitos de la vida nacional, sobre todo de los servicios públicos. Ahora que estamos a pocas semanas de unas elecciones trascendentales, de unas elecciones que van a meter por el hilo conductor a facciones extremistas, violentas, que han llamado a ataques, a asedio y a guerra contra Venezuela, hay que estar ojo abierto y sobre todas las cosas duplicar y triplicar las acciones de escudriñamiento y las acciones de supervisión y de control de todo este tipo. Por eso el gobierno de Venezuela dio hasta hace poco una orden para repeler todos estos grupos que hacen vida en las montañas en Venezuela. El último que hacía vida prácticamente en la ciudad, que estaba ya en la copa de un cerro, ya ustedes saben dónde están, está ya en Colombia. Ese es su grupo. A ese han liquidado a unos cuantos de esa banda. Todavía faltan, pero esa banda anda en espantada. Viven en el monte, viven en las montañas, viven en quebradas, viven en hoyos, porque hasta allá lo han ido a buscar los comandos especiales de montaña y todo para ir acabando poco a poco con esa actividad delictiva de secuestro, de extorsión, de robo, de violencia que han querido instaurar. Aquí se han utilizado aviones, se han utilizado pistas, se han desvalijado cualquier cantidad de campamentos en una acción envolvente para efectivamente erradicar estos grupos violentos en el país. Vamos a dejar el video hasta aquí. Mándame alguna información que tú tengas que no aparezca en este video referente a este tema. Te lo voy a agradecer mucho para compartirla y para enriquecer este video. Muchas gracias y nos vemos pronto.